Buenos días a todos desde nuestra querida iglesia. Hoy es domingo 6 de agosto, primer domingo del mes. Imagínate nada más, vamos como en un jumbo jet avanzando en este 2023. Como iglesia hemos estado enseñando alrededor de un tema general que titulamos Trascender, que realmente es nuestro época veraniega aquí en la campiña. Y hoy quiero hablar sobre la trascendencia que ha tenido la Biblia. La Biblia, que es un libro pues muy leído, es la enciclopedia que usamos para poder enseñar de la palabra de Dios, y es un libro pues que ha trascendido desde su inicio. Hoy quiero hablar un poquito sobre qué es la Biblia. Quiero también tocar sobre su historia y un poquito, ¿no? Porque pues tratamos de que la enseñanza se encierre en 30 minutos. Así es que vamos a ver cómo nos va. Y luego también quiero mencionar sobre el por qué para muchas personas es muy difícil comprender la Biblia, y quiero darte algunos tips de cómo estudiarla. Así es que estos son los 4 puntos que quiero mencionar el día de hoy. Y quiero empezar diciendo que la Biblia es un libro que está al alcance de todo ser humano. La Biblia existe hoy en día en 2.954 idiomas, o sea, está traducida a 2.954 idiomas de los 6.877 idiomas que existen en uso en el mundo en estos tiempos. O sea que 3.923 idiomas están todavía en proceso de traducción de una Biblia completa. Y digo esto de una Biblia completa porque aunque no exista la traducción en un idioma de manera total de la Biblia, sí existe la traducción de manera parcial, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Por eso, hoy en día, 4.9 billones de personas se consideran como personas que tienen una Biblia en su posesión, una Biblia a su alcance, y 595 millones de personas tienen cuando menos el Nuevo Testamento con ellos. O sea que, repito, los que no tienen la Biblia traducida completa en su lengua materna tienen acceso a una parte de la Biblia que es el Nuevo Testamento. Y por eso digo que la Biblia está al alcance de todo ser humano. Cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra en los tiempos ya del Nuevo Testamento, lo hacía comprobando sus dichos con lo que decían las Escrituras, entendiéndose por Escrituras lo que era el Antiguo Testamento, porque en los tiempos de Pablo todavía no estaba terminado el Nuevo Testamento. Por eso dice en Corintios, 1 Corintios 15, versículo 3 y 4, que es el texto clave para la enseñanza de hoy. Dice así: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. O sea, imagínate, ¿no? Aunque Pablo terminó siendo un escritor del 30% del Nuevo Testamento, cuando él andaba predicando, pues todavía no estaba el Nuevo Testamento terminado. Por eso también dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10 y 11, dice así: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les decía. Bueno, aquí dice que los de Berea, que era una ciudad, un pueblo, eran más nobles que los de Tesalónica, porque antes de llegar a Berea, Pablo y Silas estuvieron en Tesalónica y los sacaron a pedradas, los sacaron a rastras, a golpes, por andar hablando de algo que no decían las Escrituras, según
los creyentes de Tesalónica. No decían de la manera que Pablo lo compartía, pero cuando llegan a Berea, dice ahí que como eran más nobles ellos comprobaban lo que Pablo decía con lo que estaba en las escrituras. O sea que me imagino que ha de haber sido un tiempo muy interesante. Hoy en día ya existe el Nuevo Testamento. En los tiempos de Pablo no existía un Nuevo Testamento completo, como ahora sí existe. Hoy en día hay Biblias de todos tipos, digitales, físicas, hay Biblias audibles, hay Biblias amplificadas, hay Biblia letra gigante, hay Biblias para bebés, hay Biblias de todo tipo. El Nuevo Testamento se escribe 65, 100 años después de Cristo. Queda terminado el Nuevo Testamento. Y lo curioso, como te acabo de mencionar, es que a Pablo y a Pedro no les tocó leer los evangelios, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. A lo mejor les tocó poquito de lo que Marco empezó a escribir, porque el libro o el evangelio de Marcos se escribe 64, 65 años después de Cristo. Y Pablo y Pedro fueron asesinados por el emperador Nerón, un emperador romano muy malvado, que dice su biografía que él mandó asesinar a 2 de sus esposas, inclusive a su mamá, imagínate. O sea que cuando Nerón manda a decapitar a Pablo y manda a crucificar a Pedro, pues ni cosquillas le hizo dar esa orden. Y digo que Pablo y Pedro han de haber leído tantito del Evangelio de Marcos porque ese Evangelio fue el primero que se escribió. Pero pues se estaba escribiendo cuando ellos fueron asesinados. Ya el Evangelio de Mateo se escribe 69 años después de Cristo, Lucas 75, 80 años después de Cristo y Juan se escribe 90 años después de Cristo. Y las cartas de Pablo y de Pedro las escriben 51 al 65 años después de Cristo. O sea, por eso digo que a ellos no les tocó leer los evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, aunque ellos participaron en escribir varias cartas que están hoy en día en el Nuevo Testamento. Pero bueno, ¿qué es la Biblia? Pues la Biblia es una biblioteca. Eso quiere decir Biblia, biblioteca. La Biblia es la palabra de Dios que está conformada por esa biblioteca de 66 libros. La Biblia tiene 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y cada uno de esos libros fueron inspirados por Dios usando a 40 diferentes escritores en un lapso de 1500 años. Fíjate qué interesante, ¿no? La Biblia se resume a una historia, que es el amor de Dios salvando al ser humano de la muerte eterna y dándole vida eterna por medio de los hechos de Jesús. Pero esa historia de principio a fin se escribe durante todo este tiempo y Dios usando a todas estas personas. El último libro del Antiguo Testamento se escribió unos 250 años antes de Cristo, que fue el libro de Job. Pero el libro de Job era una historia que se usaba entre el pueblo de Israel desde los tiempos de Moisés. Se usaba de boca en boca como una historia sagrada que se escribe finalmente hasta los años que te acabo de mencionar y se incluye como un libro importante de la Biblia. Pero te digo que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia 1400 años antes de Cristo. Estos primeros 5 libros de la Biblia son conocidos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero la historia de Job existía desde antes de eso, pero se escribe 250 años antes de Cristo. Pero todos los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios. Mira lo que dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que
Los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Fíjate nada más, ¿no? Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia 1400 años antes de Cristo, y Juan, el apóstol Juan, escribe el último libro de la Biblia hace 1900 años, o sea, 90, 100 años después de Cristo. Y se me hace muy interesante porque la vida cristiana se resume en conocer a Jesús y la obra redentora que él hizo para salvación, como ya mencioné, de las almas de los seres humanos, que por causa del pecado nos separamos de Dios, pero gracias a la obra de Cristo fuimos reconciliados con Dios. Y la Biblia nos explica todo eso. La Biblia también nos enseña que sobre Jesús, antes de su venida, nos enseña de Jesús cuando estuvo en el mundo, y también nos enseña de lo que va a pasar eternamente con nosotros, juntamente con Él, por los siglos de los siglos. Y eso nos enseña la Biblia. Y también la Biblia nos revela el plan que Dios tiene para el ser humano, o por el ser humano, por cada uno de nosotros. Queremos saber de qué se trata nuestra estancia aquí en la tierra. La Biblia nos explica todo eso. Sin embargo, fíjate bien, y aquí está lo interesante, sin embargo, hay mucha gente que no lee la Biblia o que no entiende la Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué? Y mi respuesta es porque no sabe cómo o no sabe dónde empezar. Y yo creo que es muy importante que como iglesia podamos instruirnos en ello. La Biblia, para empezar, no se lee como cualquier otro libro, así usando la lógica. La Biblia es un libro de vida que al leerlo, el Espíritu Santo de Dios nos va revelando lo que está detrás de las letras y nos va explicando palabra por palabra lo que significan estas letras, que terminan siendo alimento para nuestro espíritu, y que ese alimento nos ayuda a caminar sanamente por el camino que Dios ha preparado para ti y para mí. Y los que caminamos por ese camino, pues la verdad que caminamos exitosamente. Porque como platicaba con una hermana en Cristo de aquí de nuestra iglesia, el éxito no es una meta, el éxito es un camino diario. Y la Biblia nos da la sabiduría para saber caminar por ese camino. Como en el caso de aquellos 2 discípulos de Jesús, ahí en Lucas 24, del versículo 30 y 31, 2 discípulos de Jesús que iban de regreso a casa después de la muerte de Jesús y su sepultura. Jesús había dicho que él iba a resucitar al tercer día, pero ya era el tercer día de su sepultura, de su muerte y sepultura, sí, y no había resucitado todavía, y ellos iban camino de Maús, dice la Biblia, iban medio decepcionados de que lo que Jesús dijo pues realmente no sucedió. Y en eso que ellos iban caminando aparece una persona con ellos y se integra la plática y van platicando de lo sucedido y ni cuenta se dan que el que se apareció con ellos era Jesús resucitado. Pero ya que llegan a Emaús, Jesús aparenta como que él iba a otro pueblo más lejos, y como ya era tarde les dice, ¿no habrá chance de quedarme por aquí en Emaús en algún lugar? Claro, dice, quédate aquí en la casa con nosotros. Y ahí en la casa de estos 2 discípulos, ya Jesús con ellos, siguen la plática. Y dice ahí en el versículo 30, dice, luego, cuando estando con ellos en la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. O sea, cuando leemos la Biblia y la leemos conscientes de que el Espíritu Santo nos revela lo que estamos leyendo, se nos abren los ojos y vemos lo que la lógica no puede ver. Y eso es lo que hace a la Biblia muy, muy emocionante. De hecho, la Biblia fue el primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta en Alemania. La imprenta fue algo que inventó un hombre llamado Johannes Gutenberg en el año 1450. Y la primera Biblia, que fue el primer libro que la imprenta imprimió, pues llevó aproximadamente 5 años el trabajo de impresión. Y fue una versión en latín porque fue pedida por la Iglesia Católica. Pero bueno, la Biblia se convirtió a partir de ahí en el libro más vendido
en el libro más robado en las librerías y en el libro que ha tenido más reproducciones y más versiones que ningún otro libro en toda la historia. Imagínate nada más lo importante que es la Biblia. Y punto número 2, ¿cuál es la historia de la Biblia? ¿No? Estamos así como la pelotita de ping-pong, ¿no? Como el pádel, ¿no? Como que vamos y venimos. Pero bueno, la historia de la Biblia, pues desde sus inicios podemos ver o entender que la Biblia ha sido un libro muy criticado, ha sido un libro prohibido, ha sido un libro pues escondido, tratado de destruir. Bueno, pero a la vez también ha sido un libro muy defendido por los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia inicialmente se escribe en hebreo, que es el idioma de los judíos. Pero después la Biblia se escribe también en arameo, que es el idioma o era el idioma de los persas y de los de Babilonia. Recuerden que Israel estuvo 70 años exiliado entre esas naciones y estuvieron esclavizados por ellos. Entonces, pues se escribieron versiones de la Biblia o copias de la Biblia en arameo. Pero el Nuevo Testamento se escribe en griego, porque en esos tiempos, cuando se escribe el Nuevo Testamento, el griego era el idioma universal. Era el idioma para poder, pues, hacer negocios entre un país y otro país. Era el idioma comercial, era el idioma, pues, famoso. No era el inglés en ese tiempo, sino el griego. Entonces, el Nuevo Testamento ya se escribe en griego. El caso es que la Biblia, en sus inicios, otra vez la pelotita de ping-pong, ¿no? Vamos y venimos, se escribía en piedras, se escribía en tablas de arcilla cocidas, se escribía en madera, se escribía en pieles y también en papiros o pergaminos. Bueno, en esos tiempos también existía el Tanaj. El Tanaj es el libro sagrado de los judíos, de los que practican el judaísmo. Y los que practican el judaísmo son los que no creen que Jesús, el Mesías, el que vino al mundo hace 2000 años, es el Salvador. Ellos lo siguen esperando. Y ese libro contiene 24 libros sagrados. Bueno, también en esos tiempos se escribía la Torah, que es el libro que contiene los 5 libros de Moisés, que ya mencioné, es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es el Pentateuco. Pero bueno, en esos tiempos había escribas. La Biblia los menciona, a los escribas o copistas, y ellos se encargaban o tenían el trabajo de hacer copias y copias y copias de la Biblia, porque la idea era que toda sinagoga tuviera pues una copia de las escrituras ahí mismo en la sinagoga, y también la idea era que hubiera copias o rollos de los escritos de la Biblia o de alguno de los escritos de la Biblia o diferentes libros, porque se escribían en rollos, a disposición de aquel que quisiera adquirir o comprar un rollo de las Sagradas Escrituras, como lo fue aquel caso del etíope que se encuentra con Felipe en el desierto, en Hechos 8, que hace un par de semanas hablamos de ello. Iba leyendo, dice, el rollo de la escritura donde hablaba del profeta Isaías, y dice la historia de ese etíope que venía de Jerusalén de adorar a Dios en la sinagoga. Pero bueno. También en los tiempos antiguos, el rey en turno, el rey de Israel que estaba en turno, lo primero que hacía como rey era ordenar que se hicieran copias de las escrituras, para que pudieran ellas estar siempre actualizadas, o más que actualizadas, tener siempre copias nuevas, pues. Dice en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, dice, cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Los levitas, recuerda que era una de las 12 tribus que formaban a Israel, y cada tribu tenía su responsabilidad. Los levitas eran los encargados del templo, del sacerdocio, de todo el asunto, de que hubiera copias suficientes de las escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, con el transcurso del tiempo, se iban haciendo y reproduciendo copias, y dice la historia de la Biblia que estas copias se ponían en jarrones de barro y se metían así en rollos a los jarrones para mantenerlos secos y que no se humedecieran.
El caso que fue pasando el tiempo y manuscritos de estas escrituras se ponían por aquí, se ponían por acá, se guardaban en las sinagogas, gente compraba, se los llevaba aquí y allá. Y en una ocasión surge por ahí en el año 1946 que se encuentran varios de estos jarrones llenos de rollos de las escrituras por allá en Jordania. Y fue el caso famoso de los rollos de Conrad. Conrad en Jordania y esta pues en el estado de Palestina entre el 46 y el 56, ya en el siglo XIX, se encuentran en 11 cuevas diferentes rollos en diferentes jarrones y resulta que todos estos rollos y jarrones coincidían con lo que decía la Biblia en el momento, porque en el momento, estoy hablando de 1946, ya existía la Biblia traducida a 450 idiomas de manera completa y había Nuevos Testamentos traducidos en más de 2000 idiomas. Y estos rollos que se encuentran ahí en Jordania, pues hoy en día están en los museos de Israel, de Jordania y hasta de Francia. Pero bueno, o sea, se me hace muy interesante, ¿no? Cómo este libro famoso, que es la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios dada a nosotros para que lo usemos como un mapa, y el Espíritu Santo como esa brújula para guiar nuestros pasos y llevarnos exitosamente en nuestro peregrinaje aquí en la tierra mientras nos vamos al cielo. Se me hace muy interesante cómo prevalece y cómo se multiplica y cómo pues ha existido y sigue existiendo, y por más que se ha querido destruir, pues no se ha podido. Pero bueno, ¿por qué mucha gente no entiende la Biblia? O sea, punto número 3, ¿por qué no lo comprenden? Y una respuesta rápida, clara y verdadera sería porque no la leen. Así sencillo. O es más, a lo mejor dices tú, no, yo sí la leo. Bueno, no la lees lo suficiente para entenderla. Déjame mencionar algunos textos bíblicos y que Dios te hable con lo que estos textos dicen. Vamos a empezar ahí con Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Yo subrayé aquí la palabra estudian con diligencia. Estudiar con diligencia es leer, 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 anotar las palabras que no entendemos para buscarlas en el diccionario y luego buscar en un comentario bíblico cuál era el contexto de esa lectura que estoy haciendo, etcétera, etcétera, con diligencia, con efectividad, enfocado, amén. Y luego dice aquí en el Salmo 119, 130, dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. La exposición, o sea, la Biblia se contesta con la Biblia. Y es muy importante saber eso. Muchas veces queremos encontrar respuestas de la Biblia en otros libros, pero no, la Biblia se contesta con la Biblia, y cuando leemos un pasaje bíblico, te aseguro que vas a encontrar respuesta más adelante o antecito o en otro de los libros de la Biblia, porque van entrelazados unos con otros. Entonces, dice aquí Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Pues claro, si no escuchamos la palabra de Dios y si somos apáticos, o sea, si hacemos así gestos y muecas cuando están leyendo la Biblia, pues no vamos a entenderla y no vamos a aprovecharla. Y luego dice primera Timoteo, capítulo 4, versículo 13, tomando en cuenta que Timoteo era el discípulo favorito de Pablo. Decía Pablo que era su hijo, no era como su hijo. Dice así, en tanto que llego, le decía Pablo a Timoteo, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Dedícate a la lectura pública. O sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A lo mejor tú piensas que lectura pública es ir allá a catedral y pararte el Obregón y leerla así públicamente, que no estaría mal, pero lectura pública para mí es leer la Biblia en voz alta. Leyéndola en voz alta es como que te concentras y te enfocas y le agarras más sabor, porque si la estás leyendo así o la estás escuchando, también está bien, pero como que hay más chance de distraerte.
y la gente tiene que escuchar lo que dice la palabra de Dios, y pues eso apenas de manera pública como lo hacemos en la iglesia. Josué 1:8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito para que hagas prosperar tu camino y tengas éxito en todo. Amén. O sea, leer y estudiar la Biblia debe de ser un hábito para todo cristiano. Sí. Y la pregunta es, ¿pero dónde empiezo? ¿En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento? ¿O leo el Pentateuco nada más? ¿Leo Job, los Evangelios, los libros proféticos, las cartas de los apóstoles, los libros históricos, los poéticos? ¿Dónde? Yo creo que ahí viene la encrucijada de mucha gente. ¿Dónde? Bueno, antes de seguir adelante, te quiero decir también que todo cristiano debemos de leer la Biblia cuando menos una vez en la vida, de pasta a pasta, completita. Los 66 libros de la Biblia, leerlos todos. La Biblia tiene 1189 capítulos. Si tú lees 3 capítulos diarios y 5 los domingos, la vas a leer completita en un año. La Biblia tiene 31,102 versículos. Y la Biblia tiene 3,5.666,480 letras. Y cuando toda esa información está en tu mente y en tu corazón, créeme que el Espíritu Santo te habla a tu vida con la palabra que está por ahí rondando ya dentro de ti, como un alimento que ya comiste. Por eso es bueno comer palabra de Dios, por eso es bueno recibir la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, créeme que tu espíritu, dirigido por Dios, va a vencer a tu carne, porque regularmente la carne vence al espíritu. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Si tú tienes 2 perros pitbull, la misma edad, el mismo tamaño, y a uno alimentas mucho y al otro poco, pues va a estar más fuerte el que alimentas mucho. Así pasa con la carne y el espíritu. Si la carne se alimenta más que el espíritu, vas a tener un espíritu débil y la carne va a vencer en ti. Pero si es al revés, pues va a suceder completamente lo contrario. Y créeme que es mejor que nosotros venzamos siempre a la carne, porque la carne no nos lleva por caminos muy buenos que digamos. Podemos leer la Biblia también de manera cronológica, es como la recomendamos aquí en OKS en la escuela bíblica. Cronológica quiere decir que leemos la Biblia a como se fue escribiendo. Tú puedes ver la Biblia acomodada a como está acomodada ahorita en cualquier Biblia, pero no quiere decir que los libros fueron escritos de esa manera cronológicamente hablando. Por ejemplo, Job está por allá a un ladito de Salmos y como te digo fue la primera Biblia que existió, porque antes de que Moisés escribiera el Pentateuco se usaba la historia de Job como una historia sagrada. Y luego las cartas de los apóstoles, unas aparecen al final y realmente fueron de las primeras cartas, como en el caso de Santiago. Y los evangelios o el Nuevo Testamento, pues para mí debería empezar en Hechos y no en Mateo. Pero bueno, cronológicamente es una manera de leer la Biblia y comprenderla también fácil, ¿no? Pero mira, yo creo que los cristianos debemos de leer la Biblia de alguna manera u otra. Los nuevos en Cristo, yo les recomiendo que lean el Nuevo Testamento. Y los viejos en Cristo, les recomiendo que empiecen con el Nuevo Testamento. O sea, otra vez, los viejos en Cristo pueden leer el Antiguo Testamento. Y los nuevos en Cristo pueden empezar con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque para poder entender el Antiguo Testamento, apenas habiendo entendido el Nuevo Testamento. Si no entendemos el Nuevo Testamento, menos vamos a entender el Antiguo Testamento. Es más, el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él era un experto en el Antiguo Testamento. Y uso la palabra experto entre comillas porque realmente había malentendido el Antiguo Testamento, porque él se dedicaba a perseguir y a matar y a encarcelar y hasta matar a los creyentes, a los cristianos. Pero cuando él tuvo el encuentro con Jesús en Hechos 9, lo primero que hizo Pablo fue, bueno, Saulo, ya Pablo, porque hasta de nombre cambió, fue reestudiar el Antiguo Testamento, pero ya con la luz de Cristo. Con la luz de Cristo podemos entender
lo que el Antiguo Testamento dice, porque ahí en el Antiguo Testamento aparece Jesús, pero en sombras, aparece Jesús medio escondido, aparece Jesús a través de historias, y es muy importante entender que de eso hablaban en el Antiguo Testamento antes de la venida de Jesús físicamente hablando al mundo. Pero bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer esta segunda parte del año 2023, por ejemplo, sí, estamos en agosto ya, de aquí a diciembre, es dedicar un tiempo para estudiar la Biblia. Te va a servir mucho para toda tu vida. Es más, el Instituto Bíblico en La Campiña empieza en septiembre. Apúntate, inscríbete, organízate. Yo siempre agarro al primer nivel o los alumnos que ingresan al Instituto Bíblico. Hay 3 niveles, yo siempre agarro el primer nivel. Me gusta porque ahí vienen los nuevos y nos conocemos y la pasamos muy bien. Todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos clase, terminamos a las 10:30. Así es que la verdad piénsalo y la verdad decídelo y la verdad te va a servir mucho, te lo recomiendo mucho. Pero bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para estudiar la Biblia, no? ¿Cómo le hacemos? Termino con este punto número 4 y último. ¿Cómo estudiarla? Te voy a dar unos tips. Pensé en de qué manera compartirlo hoy, de qué manera estudiar la Biblia. Y mira, rapidito, en varios incisos. Inciso A, tenemos que leer, leer, leer y leer hasta comprender el texto o la historia bíblica que estamos leyendo. Y entre más leamos, como ya mencioné hace unos minutos, el Espíritu Santo se encargará de explicarnos lo que estamos leyendo, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, es el maestro que Dios nos ha dado para que nos explique las Escrituras y nos recuerde lo que las Escrituras dicen. Inciso B, hay que dividir lo que estamos leyendo en 2 partes. Por ejemplo, fuera un texto o fuera una historia, trata de dividir por un lado lo oscuro de la historia y por otro lado la luz de la historia. Y cuando digo oscuro y digo luz, me refiero al oscuro, es eso que al leerlo te da como miedo, te desanima, te da para abajo. Y la luz es eso que cuando lo lees, pues te da para arriba, te anima y te sientes bien. Y las historias traen oscuro y traen luz por algo y es importante entenderlo. Inciso número 3 o el inciso C, bueno, hay que identificar en cada una de las partes, en la parte del oscuro y la parte de la luz, lo que nos está diciendo, lo que dice la Biblia. Y ahí hay que identificarlo sin ponerle nada de nuestra cosecha, sino de acuerdo al texto, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y lo vas marcando y lo vas apuntando. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, inciso E, pues hay que formular una verdad central de lo que dice la historia en su totalidad o lo que dice el texto, lo oscuro y la luz, y tratar de formular una verdad central. Pero otra vez, de acuerdo al texto, no le pongas de tu cosecha, no inventes palabras. ¿Y qué haces después? Bueno, pues ahora sí, sacas una conclusión personal de acuerdo a lo que tú hayas entendido, y ahí hay algo muy importante. Lo que tú entendiste y tu conclusión debe de hacer concordia con el inciso anterior, o sea, con lo que está escrito en la Biblia. Si tú entendiste algo muy diferente a lo que está escrito en la Biblia, empieza de nuevo porque no comprendiste bien lo que dice la Biblia. Y la verdad que hacer esto es algo muy bueno porque nos ayuda a meternos en la historia, nos ayuda a aprender de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si estudiáramos 1 Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10, ¿qué dice? Déjame leerlo rapidito, ya voy a terminar. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, vamos a decir que esa es la parte de la Biblia que voy a estudiar.
Y si seguimos los tips que te acabo de dar por incisos antes de leer esta lectura, bueno, separamos la luz del oscuro. Entonces, si separo la luz del oscuro en esta lectura, yo separé aquí el versículo 5, la segunda parte donde dice, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Lo lees y es así como que, qué bonito. Y luego la parte A del versículo 7 también es más luz. Dice, si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Amén. Y si le queremos meter más luz, pues en la segunda parte del 7 dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Pero ahora la parte oscura de lo que leímos en 1 Juan 1, del 5 al 10, pues sería así. Yo puse el versículo 8 y el 9. No, el 8 y el 10, perdón. Fíjate lo que dice el 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego el versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, lo oscuro es cuando leemos algo que nos causa conflicto, ¿no? Si yo no he matado a nadie, o sea, ¿cómo que su palabra no está en mí? ¿Cómo que digo que Dios es mentiroso? Bueno, recuerda que estamos estudiando la Biblia. Ahora, ¿cuál es la verdad central de lo que leíste en 1 Juan 1 del 5 al 10? Recuerda que la verdad central es lo que dice la Escritura, sin nada de tu cosecha. Y la verdad central, pues es que la luz de Dios es la verdad que disipa la oscuridad. Y la obra de Jesús, su sangre derramada por nosotros en la cruz, ha perdonado todos nuestros pecados. Esa es la verdad central. ¿Y cuál es mi conclusión? Después de haber leído 1 Juan 1 del 5 al 10, bueno, pues que Cristo en nuestro corazón es la luz de Dios que nos limpia de toda maldad para que podamos vivir una vida bendecida juntamente con Él, siendo luz también para los demás. Si esa conclusión mía hace armonía con la verdad central de lo que estoy estudiando, pues quiere decir que estoy comprendiendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora, estudiar la Biblia de manera inductiva y deductiva es bueno. ¿Qué quiere decir eso? Inductiva es cuando la Biblia me habla y me hace entender algo que mi lógica no comprendía. Deductiva es cuando yo saco conclusiones de lo que yo creo haber entendido. Ok, está bien. Con esas conclusiones que tú sacas deductiva o inductivamente, te vas a tu grupo de conexión o te vas a la clase del Instituto Bíblico, platicas con los demás al respecto y ahí se cumple lo que dice Pablo en Efesios. Junto con todos los santos vas a entender mejor la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios. Y se va a hacer el estudio de la Biblia algo tan emocionante en tu vida como no te imaginas. ¿Por qué? Porque la Biblia es la sabiduría de Dios que te pone en el camino del éxito. Y el éxito es una vida de todos los días en todo lo que haces. Claro, esto empieza con Jesús en tu corazón. Ahí empieza todo. Porque recuerda, la Biblia no se lee para entenderla con la lógica. La Biblia se lee para alimentar el Espíritu de Dios en ti. Así es que eso comienza con Jesús. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si no recuerdas haber hecho una oración de fe, ahorita, ahí donde estás, repite conmigo estas palabras y de ahí para adelante a pensar cuándo, cómo y dónde voy a estudiar la palabra de Dios. Como iglesia tenemos la opción del Instituto Bíblico, pero tú puedes estudiarla de muchas otras formas, como ya te mencioné. Así es que cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, gracias te doy por esta enseñanza. Gracias por hablarme de una manera práctica sobre este libro tan maravilloso, sobre este libro sagrado que es tu sabiduría compartida con nosotros los seres humanos. Te pido que me hagas alimentarme de esa verdad, pero entiendo que para ello ocupo abrir mi corazón y recibir a Jesús. Por eso hoy, sinceramente, recibo a Jesús como el Salvador de mi vida. El día de hoy recibo el perdón de pecados y recibo el boleto de la vida eterna. Y el día de hoy tomo una decisión de caminar por ese camino del éxito que solamente tu sabiduría a través de la Biblia me puede enseñar dónde está ese camino y cómo es ese camino y cómo caminar por ese camino. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.
Si tú por primera vez hiciste esta oración, te recomiendo que nos contactes para hacerte llegar una Biblia hasta donde tú estás. Y también, si no nos has acompañado a alguna de nuestras reuniones presenciales aquí en La Campiña, el domingo a las 11 y a la 1 tenemos reunión. Ven, conócenos, te va a encantar. Te aseguro que vas a tener un muy buen tiempo y aquí estamos listos para recibirte. Mientras tanto, comparte esta enseñanza con alguien más que de seguro va a ser de mucha bendición. Sigue disfrutando el resto del día y toda la semana que viene. Amén y amén.